Bienvenida a otro día más en la escuelita del Scrap. Si ya tenés las herramientas básicas y querés seguir invirtiendo en este arte tan hermoso para hacer tus propios álbumes de fotos, la primera herramienta que te voy a recomendar es la tabla de corte y plegado. Esta herramienta es sumamente útil, la vas a utilizar muchísimo para hacer desde tarjetería hasta tus álbumes. Así que si estás pensando en seguir haciendo scrapbooking, esta sería mi primera herramienta a la hora de invertir. Lo que te va a permitir esta tabla es el corte recto. Cuando estamos haciendo tarjetas o álbumes, necesitamos muchas veces que los cortes sean rectos a 90 grados. Esta tabla es ideal porque te ahorra todo el trabajo que vas a tener que pasar con regla y lápiz. Lo vas a hacer fácilmente y vas a poder hacerlo mucho más rápido. En el mercado vas a encontrar diferentes modelos de tablas. Yo tengo esta que, como te digo, es también de corte, además de ser la de plegado, pero también existen solamente de plegado. Por ejemplo, esta de aquí es solamente para plegar. Viste que tiene las hendiduras, que ahora vamos a hablar de ellas. Cualquiera de las dos serían sumamente interesantes que las pudieras adquirir. Bueno, vamos a ver la tabla de corte y plegado. Te la voy a mostrar primero cerrada para que podamos verla bien en la pantalla. Vas a ver que esta parte sería la parte del corte, que tiene esta navajita, que la navaja se levanta presionando aquí un poquito, que tiene esta trabita, y luego se puede volver a colocar. Tiene estos seguros, que es donde podemos abrirla por completo. Tenemos el 0 aquí y hasta el 31. Y también vamos a tener aquí las medidas en pulgadas. Esto, como te digo, nos va a facilitar a la hora de ir utilizando un papel para plegar. Vienen también con esta herramienta que tiene aquí, las traen guardaditas, que es la plegadera, y es la que nos va a ayudar a hacer las hendiduras. Con los huecos que tiene la tabla de corte, por ahí es que vamos a pasar la puntita de la plegadera y vamos a ir haciendo el pliegue. Para cortar el papel, lo que tenemos que hacer es tomar el papel, ponerlo a la medida que deseamos. Por ejemplo, yo quiero tener una tarjetita de 10 centímetros, entonces voy a poner el borde de la tarjeta en el 10 y ahora voy a cortar. Esta navajita que yo tengo la voy a poner al revés, así, para que salga el corte, porque está un poco desafilada y si no, no lo vas a poder ver. ¿Viste lo que te decía de los hilitos que aparecen a veces? Pero con una limita le pasas una limita de uñas y eso te soluciona. También vas a ver que aquí la tenemos tanto para hacer el corte, y si la giramos en esta posición vamos a poder ponerle este tope a la hoja para hacer los pliegues. Por ejemplo, si estamos haciendo la espina de un álbum, podemos ir marcando, lo sostenemos bien, podemos ir marcando todos los centímetros que necesitamos. Y ahí nos quedarían los diferentes pliegues. ¿Sí? Como ves, de un lado va a quedar una montañita y del otro lado va a quedar hundido el papel. Eso va a hacer que la fibra, cuando la vayas a doblar, no se resquebraje tanto como si lo hiciéramos a mano. Y como te digo, la rapidez con la que vas a hacer esto, no vas a tener que tomar las medidas con la regla, es mucho mayor también. Bueno, te voy a contar también ventajas y desventajas de esta herramienta, porque la verdad es que es sumamente importante tenerla, pero también tiene algunas cositas que tenemos que ir teniendo en cuenta para posibles opciones. Lo primero que te voy a decir es que con esta herramienta, al cortar,
te va a quedar todo derechito, o sea, vas a tener los ángulos rectos perfectos para hacer tanto las páginas de los álbumes o una tarjeta que quieras dedicar o cortar tiritas de papel. Bueno, con esta herramienta lo vas a poder hacer fácilmente, como te digo, y con la medida que necesitas. Tampoco vas a tener que medir una y otra vez porque la tabla te va a permitir medir fácilmente y ya saber que estás asegurándote de que ese papel quede a la medida que tú querés. Como te digo, estas tablas tienen tanto centímetros como pulgadas. Entonces, muchas veces también a veces se nos facilita porque a la hora de ir haciendo el álbum queremos tenemos las medidas en pulgadas o a veces en centímetros, o tenemos que ir convirtiendo pulgadas a centímetros o viceversa, y entonces la tabla nos facilita también esas conversiones, al igual que lo hace la regla, obviamente. Con esta tabla los pliegues te van a quedar sumamente prolijos y eso es muy importante a la hora de presentar tus proyectos, a la hora de querer vender. Por ejemplo, si tú tenés un emprendimiento y quieres vender tus propios proyectos, tus álbumes de fotos o lo que tú realices, entonces el acabado de los trabajos es también sumamente importante, porque los proyectos se van a ver mucho más profesionales. Una de las desventajas que yo le veo a esta herramienta es la navajita que tiene, que se desgasta fácilmente y a veces te deja el papel con un restito de fibra. Entonces tenemos que recurrir a veces a una limita, para una lima de uñas, para pulirlo bien, para que quede bien. Y bueno, eso nos enlentece un poquito el trabajo. Por eso siempre ten en cuenta que cuando adquieras esta herramienta, también puedas tener algún repuesto de esta navajita. Un error muy común a la hora de estar haciendo los pliegues es apretar mucho el papel. Es mejor que vayas haciendo la hendidura de a poco, como tú deseas, a que aprietes el papel y el papel directamente se rompa. Como consejo te digo que no hace falta comprar una máscara. De hecho, yo comencé con una que me hizo mi esposo de madera. La verdad que se tomó la paciencia de hacer todas las canaletas, tanto en centímetros como al medio centímetro. Y bueno, empecé con esa herramienta porque, como te di, cuando comencé, no habían, en la oferta, en el mercado no conseguía este tipo de herramientas. Improvisamos esta tabla y bueno, con esa comencé a hacer mis primeros trabajos. Pero hoy en día ya el acceso es mucho más fácil y bueno, ya desde el vamos podés tener una de ellas. Lo que tenés que tener en cuenta es qué opción vas a elegir en base a lo que estamos conversando. Y si vas a hacer scrap con frecuencia, realmente es una de las herramientas que te recomiendo que tengas siempre, sobre todo que sea la tabla de plegado. Puede ser más chiquita, más grande, con el corte o sin el corte. El corte lo podés utilizar también con una guillotina. De hecho, yo utilizo más la guillotina que la cizalla que viene aquí en la tabla de corte. Es otra de las opciones que tenemos también. Para hacerte una pequeña demostración de lo que podemos hacer, vamos a hacer una tarjetita. Te voy a mostrar ahora cómo hacer una tarjeta con esta hoja A4. Siempre para tarjetería te recomiendo que utilices cartulinas de 180 gramos en adelante. Si tú mides, como es de tamaño A4, esta cartulina va a dar 29,7. La queremos hacer de 15 centímetros, entonces ubicamos la línea, el borde de la cartulina en el 15 y con el cortante lo vamos a ir pasando por acá. Yo lo voy a hacer al revés, porque me hace un cortecito desprolijo al comienzo. Esta navaja ya tiene como uso, entonces se desgasta. Bueno, y también ves que la cartulina tiene un lado que es el derecho, en este caso lo vamos a ver bien porque es el lado texturizado, y el otro es el revés. Entonces vamos a ponerla ahora del lado del revés, digamos, y le voy a hacer un pliegue para que la cartulina se pueda doblar bien. Entonces tenemos de 21, que es la medida de
del largo, bueno, ahora yo voy a marcar en la mitad que serían el 10,5. Utilizamos la punta de la plegadera y la vamos pasando. Es preferible que lo hagas 2 veces suavemente a que lo marques de una y se rompa la cartulina. Entonces, también ya ahí vas a ver que la hendidura ya quedó realizada y por este lado vamos a ver también esa montañita que se forma. Entonces, al doblar el papel, nosotros ya le vamos dando un sentido y la cartulina no se resquebraja. Con los dedos presionamos suavemente para que vaya tomando forma y también si querés que la cartulina quede bien marcadita, le pasamos la plegadera. Ajustamos bien las puntas y ahí le vamos a pasar suavemente también la plegadera. Entonces, ves que la línea de doblez queda sumamente prolija. Acá la vamos a hacer un poquito más. Y nos queda bien dobladito. Bueno, acá ya tendríamos la base de nuestra tarjeta. Ahora lo que nos quedaría es decorarla. Es elegir uno de los papeles. Vamos a hacer, como te digo, una bien simple. Estos papeles incluso ya están casi a la medida. Podría ser así. Mira, este está perfecto ya. Necesitamos cortar. También se pueden tintar aquí. También te voy a dejar otros ejemplos para que veas el proceso. ¿Sí? Y ya aquí, con este papel, ya tenemos una tarjetita hermosa, porque el papel realmente es sumamente lindo. Y si bien podemos hacer tarjetas con decoraciones, ya los diseños de los papeles son tan hermosos que nos permiten hacer una tarjetita bien simple y a la vez que quede muy elegante. Esto nos quedaría así. Sacamos con la plegadera, retiramos los excesos. Yo ahora no traje, pero siempre tenía a mano también un pañito. Y tampoco trabajé arriba de la tabla. Lo ideal es que trabajemos lejos de la tabla. Y vamos a elegir, me gusta este también. Este es muy bonito. Este papel. También le tendremos que este o este. Ahí este me encanta. Este me gusta. Lo que hago para no tomar la medida es marco le dejo un borde de 2 milímetros aproximadamente, marco con un lápiz, dejando también 2 milímetros y ahí con esa marquita ya tengo para cortar y no necesito medir tanto. No. Aprovechamos los papelitos que tenemos, ¿ves? Los hilitos que los vamos a sacar. Y con este le hacemos, tenemos que hacerle los bordecitos también aquí con el 10 para que nos quede igual. Y así nos quedan 2 tarjetitas rápidas de hacer. Y si les querés poner adornitos, como te digo, también se puede hacer.
Pegamos bien para que, sobre todo en los bordecitos, con una hilerita fina. Si querés usar cinta de doble cara también, se puede utilizar. Y ahí ya nos quedan 2 tarjetitas rapiditas. Acá le dejo un poquito, le saco. Ahí. ¿Qué te parece? Estos papeles yo ya tengo restitos y con estos los voy utilizando para hacer tarjetitas. Ya tenemos esta tarjeta pronta, así que espero que la hayas disfrutado, que la puedas replicar o hacer la tuya propia. En el próximo video vamos a hacer un sobre para esta tarjeta también con una herramienta que vas a utilizar mucho para hacer tarjetería. Te mando un beso y nos vemos en el próximo video de la Escuelita del Scrap.